Hola, buenas tardes chicos. Pues vamos a comenzar con la resolución de más problemas de aplicación de la ley de senos para que termine de quedar pues bien claro este asunto. Vamos con el siguiente ejercicio que nos dice de la siguiente forma. Aquí tenemos, en este caso sí nos da figura, ¿verdad? Pero pues siempre es importante que nosotros analicemos detenidamente qué es lo que nos está pidiendo el problema. Una rampa está inclinada en un ángulo de 41.3 grados con respecto del suelo. Un extremo de una tabla de 20.6 pies de longitud se localiza en el suelo en un punto P que está a 12.2 pies de la base Q de la rampa y el otro extremo reposa sobre la rampa en un punto R. Determine la distancia desde el punto Q hacia arriba de la rampa hasta el punto R. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta, verdad? Lo que tenemos aquí, aquí nos da ya a nosotros nuestro dibujo, ¿verdad? Nuestra figura. Tenemos la rampa que tiene una longitud de 20.6 pies. Tenemos otra rampa que está inclinada a... Esa no tenemos la distancia de la rampa, sin embargo tenemos el ángulo de inclinación de dicha rampa que es de 41.3, ¿verdad? Con respecto al suelo, es decir, esto va acá hacia acá, ¿ver? Precisamente este es el ángulo de 41.3 que nos está dando el problema. Aquí es confuso un poco porque pues podemos ver claramente que se forman dos triángulos, ¿verdad? Podemos ver claramente que hay un triángulo aquí y que pues hay otro triángulo aquí, ¿verdad? Entonces, puede ser un poquito confuso. Fuera de eso es muy sencillo este problema. Luego nos dice, determina la distancia desde el punto Q hacia arriba de la rampa. Este es el punto Q y este es el punto R. Es decir, quiero la distancia que hay desde ese punto Q hasta ese punto R. ¿Qué quiere decir eso, señores? Que el triángulo que vamos a usar es el formado por las intersecciones o por los puntos de QR. Entonces, voy sacando por acá mi triángulo. Ya saben que no soy dibujante, chicos, así que no me sale exacto el triángulo. Entonces, tenemos que esto de acá es 20.6 pies y tenemos que esto de acá es de 12.2 pies. Sin embargo, me hace falta mucha información, ¿verdad? Porque yo hasta este punto no tengo ningún ángulo, porque es erróneo usar el de 41.3, chicos, porque se dan cuenta, miren, este es el triángulo que estamos usando. Y el ángulo de 41.3 es externo, miren, está afuera del triángulo que yo estoy usando para resolver mi problema. Miren, aquí está ese ángulo. En ningún punto está adentro de nuestro triángulo. No quiere decir que no se va a usar, pero se va a usar no directamente para calcular o para el uso de la fórmula, sino que se va a utilizar para determinar un ángulo interno de nuestro triángulo. Entonces, veamos pues. Vamos a ser un poco más claros. Recordemos, en todo momento debemos tener en cuenta el uso de la geometría básica, ¿verdad? Donde nos dice que esto de acá es un ángulo que mide 180 grados, ¿verdad? No todo es sumarle 90, no todo es restarle 90. Entonces, si yo me doy cuenta, localizo el punto Q y yo hago esta línea de acá, güey, esto mide 180 grados completos. Si hay una pequeña parte donde este ángulo mide 41.3, ¿cuánto va a valer la parte que hace falta? Pues debo restar, ¿verdad? Debo restar 180 menos los 41.3 del ángulo externo que a nosotros nos habían dado. Vamos a hacerlo como si fuera un algo. Entonces restemos, ¿verdad? 180 menos 41.3 y eso a mí me da un total de 138.7 grados. Eso quiere decir que es este, miren, este ángulo de acá, miren, es el de 138.7 grados. Y ahora sí, ya tenemos nosotros un ángulo interno para poder trabajar. No obstante, nosotros queremos esta, miren, esta X de acá, porque es la distancia del punto Q. Este sería Q, este sería R y este sería P. De Q a R, y nosotros todavía no podemos sacar eso. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos sacar eso? Muy fácil, ¿verdad? Nosotros no tenemos este ángulo, no lo tenemos. Eso hay que sacarlo.
¿Cómo lo vamos a sacar? Pues con nuestras fórmulas. Sin embargo, necesitamos primero este otro ángulo de acá. ¿Por qué? Recuerden, chicos, que esta ley de senos relaciona ángulos opuestos de los lados, ¿verdad? O sea, relaciona un cateto con su ángulo opuesto. Punto. Entonces, nosotros del ángulo que queremos encontrar, que es este, que lo necesitamos, no tenemos el lado opuesto. Por lo tanto, necesitamos buscar primero un ángulo que sí conozcamos su lado opuesto, que en este caso es este, miren, porque el opuesto es 12.2. Entonces, lo buscamos, ¿verdad? Seno de teta partido su lado opuesto, que es 12.2, va a ser igual a qué cosa, ¿verdad? Si ya hay algo que desconozco en el primer lado de mi fórmula, en el segundo lado debe haber algo que yo ya conozca por completo. Es decir, el seno de un ángulo conocido, que es el 138.7, dividido su opuesto, que en este caso pues es 20.6. Recuerden que yo debo despejar, ¿verdad? Debo dar seno de teta, paso este para multiplicar y me queda 12.2 por el seno de 138.7 dividido los 20.6. Recuerden que al buscar un ángulo debemos hacer uso del shift seno, ¿verdad? Para meterlo en su calculadora, ¿verdad? Que es la función inversa, porque si no me va a dar un valor en seno que yo no quiero, yo quiero un valor en grados. Entonces, 12.2 por el seno de 138.7 dividido 20.6 y a eso le saco el seno inverso, me va a dar un total de 23 grados. Entonces, no he terminado, pero ahora ya tengo parte de lo que yo necesito, ¿verdad? ¿Cómo determino alfa? Pues resto. Nunca se les olvide que la resta a veces es más fácil de encontrar algo, ¿verdad? O sea, simplemente restamos. Por eso hay que analizar detenidamente. 180 menos los dos ángulos que yo ya tengo, que en este caso son el del 138 y el del 23. 180 menos 138.7 menos 23, me queda que alfa es un ángulo de 18.3 grados, ¿verdad? Ahí estamos, muy bien. Ahora sí ya puedo yo determinar la X. Sencillito, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está pidiendo mi problema? X dividido el seno del ángulo opuesto. Por eso debíamos sacar primero, miren, este ángulo, porque si no, no íbamos a poder determinar la X o el valor de nuestra incógnita o la distancia que hay del punto Q al punto R. Es igual a un lado que yo conozca, de hecho yo puedo usar cualquiera de los dos lados, ¿oyeron? Y pues yo voy a usar aquí el lado de 12. Es igual a 12.2 partido el seno del ángulo opuesto a ese 12, que el ángulo opuesto a ese 12 es teta, que vale 23 grados. Entonces, despejamos, recuerden que este debe pasar a multiplicar y operamos, ¿verdad? Seno de 18.3 por 12.2 dividido el seno de 23 y me da a mí que x es igual a 9.8, que serían pies porque es la dimensional con la que estamos trabajando. Y listo, eso es todo lo que debemos hacer para resolver este problema. Esta sí ya es mi respuesta final. Ya vieron que no es nada del otro mundo, nada complicado. Hay que analizar la figura, hay que analizar lo que nos dice el problema y luego resolver el triángulo. No es necesario en todas las ocasiones resolver el triángulo completamente, ¿verdad? Solo en algunos casos. Siempre pregúntense si yo hago esto, ¿para qué me va a servir en relación a resolver mi problema? Para que no se trabaje de forma extra. Ahora tenemos este siguiente acá que dice, un edificio se localiza al final de una calle que está inclinada en un ángulo de 8.4 grados con respecto a la horizontal. Ya saben, cuando se habla con respecto a la horizontal, quiere decir esta parte del eje, ¿verdad? Del eje de coordenadas X y Y. En un punto P que está a 210 metros calle abajo del edificio, el ángulo subtendido por el edificio es de 15.6 grados. ¿Cuál es la altura del edificio? Este es el edificio que no se mira muy bien en la figura, pero es este. Y nos están diciendo que con respecto a la horizontal, miren esta línea de acá, y aquí ya les logré armar
casi el problema anterior. Este ángulo de acá es el de 8.4 grados. Entonces, saquemos el triángulo que vamos a trabajar para poder resolver la altura de mi edificio, que es este que yo les acabo de marcar aquí. Saquémoslo por acá, ¿verdad? Nosotros tenemos la altura del edificio, que es lo que queremos encontrar. Tenemos este cateto que se forma desde la punta más alta del edificio hasta el punto P y la distancia que hay del punto P hacia la parte más baja de mi edificio. Ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Que esta distancia sí la tenemos, que es de 210. Y tenemos el ángulo del punto P hacia la punta más alta del edificio, que en este caso es de 15.6 grados. Bueno, yo no puedo trabajar todavía, ¿verdad, señores? Pues necesito más información. Y pues aquí es donde yo voy a revisar mi figura y vengo y digo, ok, necesito este ángulo. Miren, es muy parecido a lo trabajado en el problema anterior. Igual hay que determinar ángulos que nosotros vemos que están ahí, pero no sabemos cuánto valen por medio de restas, ¿verdad? Formando triángulos aparte, porque ¿qué pasa si yo formo un triángulo acá? Pues este triángulo se vuelve pues un ángulo, un triángulo rectángulo, ¿verdad? Este triángulo que yo formo para acá. Porque cabe aclarar, ¿verdad? Que el edificio no está inclinado. Lo que está inclinada es la calle, ¿sí? Cabe aclarar eso. Está inclinada es la calle. Entonces, esto ya me queda un ángulo de 90. ¿Y cuánto me medirá este ángulo de acá? Pues resto, ¿verdad? Muy sencillamente debo restar yo 180 menos 90 menos 8.4 grados. Entonces, 180 menos 90 menos 8.4 a mí me da un total de 81.6 grados. Excelente, ¿verdad? ¿Qué me va a servir eso? Pues hacemos el mismo análisis. Se dan cuenta que de aquí para acá hay 180 grados. Si esta parte de acá vale 81.6, pues ¿cuánto va a valer esta otra parte de acá? Restamos, ¿verdad? 180 menos lo que yo ya conozco, que en este caso es el 81.6. Entonces, ¿cuánto me va a dar eso? 180 menos 81.6 me da un total de 98.4 grados. Entonces, este ángulo de aquí es de 98.4 grados. Ahora sí vemos qué puedo resolver de mi triángulo. No puedo aún el sacar mi X porque yo no tengo el ángulo opuesto al lado que me dieron. Quédese cuenta que el ángulo opuesto al 210 sería ese de ahí, pero yo no lo tengo aún. Pues simplemente lo debo sacar, ¿verdad? ¿Cómo? Pues resto. Este ángulo va a ser igual a... Bueno, este ángulo va a ser igual a los 180 grados menos los 2 grados, o los dos ángulos, perdón, que yo ya conozco. Son el de 15.6 grados y el de 98.4 grados. Entonces hago la resta y vemos pues cuánto nos quedó o de cuánto nos quedó ese ángulo. Pues resulta que me quedó de 66 grados. Ahora sí, miren, yo ya tengo el ángulo puesto al lado de 210. Ahora ya puedo trabajar. Digo, X partido el ángulo opuesto, perdón, al lado que quiero encontrar, que si quiero encontrar X, el opuesto sería el de 15.6, seno de 15.6, va a ser igual a un lado que yo conozco, que es el de 210, dividido el seno de el ángulo opuesto a ese lado. Que si se dan cuenta que el ángulo opuesto a 210, pues ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Es el de 66. Yo despejo y me va a quedar que X es igual a, recuerden que ese seno de 15.6 debe pasar al otro lado a multiplicar al 210. Así que me va a quedar seno de 15.6 por 210 dividido el seno de 66. A mí me quedó de 61.8, 61.